¿Quién es ese hombre que vive en un tonel? Lo sabrás en el análisis que vamos a hacer de esa pintura. Les habla Nelson Corrido y debajo están mis coordenadas. Comencemos con un buen café. Estoy grabando este video en una montaña en la cordillera de la costa en Venezuela. Son las montañas del estado Aragua, ¿no? Un lugar llamado Loma Brisa, cercano a la colonia Tovar. En este video vamos a analizar dos pinturas como siempre. Flor de Manzano de 1859 y Diógenes de 1860. Flor de Manzano o Primavera, Manzanos en Flor, como también se conoce, es un óleo sobre lienzo que mide 113 centímetros por 176 centímetros. Se conserva en la Galería de Arte Lady Lever por Sunlight Wirral. Es una obra del pintor prerrafaelita John Everett Millay. De él hemos analizado varias pinturas anteriormente. Vimos en el video número 38 Isabela, en el video 40 Mariana y en el video 41 Ofelia. Si no han visto estos videos, pueden entrar en los enlaces que van a aparecer en la parte superior de esta pantalla, o al final de este video también estarán unos enlaces. Millay fue uno de los fundadores de la Hermandad Prerrafaelita, una asociación de pintores, poetas, críticos ingleses, fundada en 1848 en Londres, que rechazaba el arte académico y propugnaba por el regreso al detallismo minucioso y al luminoso colorido de los primitivos italianos y flamencos anteriores a Rafael, de ahí el nombre del grupo. La hermandad duró como grupo constituido muy poco, apenas un lustro, pero su influencia se dejó sentir en la pintura inglesa hasta entrado el siglo XX. Invirtió unos 4 años, 4 primaveras para ser más preciso, en pintar este cuadro. Aunque pueda parecer extraño por el grado de detallismo extremo de sus obras, los prerrafaelitas pintaban al aire libre para representar la naturaleza de la forma más exacta posible. A diferencia de los impresionistas, que fulminaban un cuadro en cuestión de días o incluso de horas, los prerrafaelitas necesitaban mucho más tiempo para pintar cada una de sus obras. Millay pintó este cuadro en Broswell, la casa que tenían sus suegros en Perth, Escocia. Pinta un grupo de 8 adolescentes, aparentemente pertenecen a familias acomodadas, dispuestas a merendar en un huerto de manzanos, después de haber pasado la tarde recogiendo flores, que las ven ahí en la cesta. Sabemos que corre el mes de abril porque es cuando florecen estos árboles.
Son señoritas victorianas vestidas a la moda de la época. Dos de las hermanas de la esposa del pintor posaron para este cuadro. Sophie, que es la que está a la izquierda echándose el pelo hacia atrás, y Alice, que aparece repetida 2 veces, tumbada en el suelo con un vestido amarillo y también boca abajo con la cara apoyada en la mano. Lo que a primera vista parece una representación propia de esa edad de la juventud. Esa sensación de que se tiene toda la vida por delante y que puedes permitirte el lujo de malgastar el tiempo sin hacer absolutamente nada, se ve alterada cuando nos percatamos de que hay una guadaña, el símbolo de la muerte. La guadaña está como apoyada o en un muro de fondo detrás de la chica de amarillo o sobre la chica de amarillo, a punto de caer sobre ella, que es la única que nos está mirando. La pintura entonces adquiere otra dimensión, una dimensión escalofriante, un toque cadavérico en la cara de la chica de amarillo. Nos hallamos ante un cadáver pálido de ojos desorbitados. Las flores cortadas en los cestos, que se marchitarán a los pocos días, simbolizan también esta juventud con fecha de caducidad. ¿Qué significa esa especie de ponchera llena con un líquido blanquecino que ocupa el centro de la escena? No estoy seguro, pero si no significara nada, no estaría allí. Combinémosla con la colocación de las piernas de la supuesta víctima. Ahora nos recuerda a un parto, en el que el balde o la ponchera se emplea para recoger la placenta y demás desperdicios sólidos y líquidos. En aquella época no era infrecuente que muchas mujeres murieran a dar a luz, sobre todo si se trataba de adolescentes que aún no habían desarrollado del todo la estructura ósea de sus caderas. El lienzo se ha transformado en una alegoría sobre la vida y la muerte. Y ahora nos recuerda que la belleza y la juventud son algo efímero. Vamos con la siguiente pintura. El artista francés Jérôme Jean Leon no está precisamente entre las celebridades del mundo en el campo de la pintura.
Su obra es conocida solo por los estudiosos de la historia del arte. Una de las pinturas del maestro, porque aunque sea un poco desconocido no significa que sea un maestro, que no sea un maestro. Una de esas pinturas, hoy en día casi olvidada, está dedicada a una de las figuras de culto de la antigüedad griega, Diógenes de Sinope. Es un óleo sobre lienzo realizado en 1860. Mide 101 por 75 centímetros aproximadamente. Descansa en el Museo de Arte Walters en la ciudad de Baltimore, en los Estados Unidos. Jean-Léon Gérôme fue un pintor y escultor francés academicista, cuyas obras son, por lo general, de temas históricos, mitológicos, orientalismo, retratos y otros temas, con lo que lleva el academicismo tradicional a un clímax artístico. Es considerado uno de los pintores más importantes de este periodo académico. Y además de ser pintor y escultor, fue también un maestro con una larga lista de estudiantes. A lo largo de su carrera provocó numerosas polémicas y recibió bastantes críticas, sobre todo por defender las convenciones de la pintura académica, que languidecía ante los ataques de realista e impresionista. Aquí lo vemos en su faceta de escultor. Diógenes de Sinope o Diógenes el Cínico, un día decidió abandonar su vida cómoda y vivir como un mendigo o como un perro. Le cansaba la estupidez humana causada por una sociedad que impone deseos innecesarios y nos hace más infelices. La solución es vivir de forma autosuficiente, sin depender de nadie ni necesitar nada. Se cuenta que la vida de Diógenes, aunque mucho es mito o exageraciones, que él vivía en una tinaja. Sus únicas pertenencias eran un manto, un morral, un palo y un tazón. Hasta que un día vio que un niño bebía agua que recogía con sus manos y comprendió que no necesitaba el tazón y se desprendió de él. Iba por las calles con una lámpara encendida, buscando a un hombre honesto, al que nunca encontró. Y lo hacía cínicamente, como demostración de que la gente de sociedad, sin excepción, es mentirosa. Otra de las anécdotas famosas es el encuentro con Alejandro Magno y Diógenes. Una anécdota histórica que no está comprobada. Tal era la fama que tenía Diógenes que el propio Alejandro quiso conocer al famoso filósofo. Llegó entonces Alejandro acompañado de su escolta y de muchos hombres más. Se puso frente a Diógenes y dijo: «Soy Alejandro». A lo que Diógenes respondió: «Y yo, Diógenes, el perro». Hubo murmullos de asombro
ante la sorprendente respuesta del sabio, pues nadie se atrevía a hablar así al rey. Alejandro preguntó: ¿por qué te llaman Diógenes el perro? A lo que Diógenes le respondió: porque alabo a los que me dan, ladro a los que no me dan, y a los malos les muerdo. De nuevo, más murmullos. Pero Alejandro no se dejó inmutar por esas respuestas y le dijo: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Por lo que Diógenes, sin inmutarse, le contestó: quítate de donde estás, que me tapas el sol. Eso es lo que quiero. Se hizo una exclamación generalizada de todos los presentes ante una petición tan pobre a un hombre que todo lo podía dar. Alejandro, sorprendido, le preguntó: ¿no me temes? A lo que Diógenes le contestó con gran aplomo con otra pregunta: gran Alejandro, ¿te consideras un buen o un mal hombre? Alejandro le respondió: me considero un buen hombre. Por lo que Diógenes le dijo: entonces, ¿por qué habría de temerte? Toda la gente se escandalizó. Alejandro pidió silencio y dijo: silencio. ¿Sabéis qué os digo a todos? Que si no fuera Alejandro, me gustaría ser Diógenes. Fin de la cita. La pintura de Gérôme representa a Diógenes en su tinaja, rodeado de perros callejeros. Gérôme agrega el detalle de un farol encendido en pleno día. Es el farol con el que él camina por las calles de Atenas de día en busca de un hombre honesto. El filósofo está pintado con sus únicas posesiones, que eran esa casa en forma de tinaja, una manta, un bolso, un palo que le servía de bastón y un cuenco que regaló a un niño que bebía con su mano. Toda su pobreza Diógenes la convirtió en virtud. Observen los detalles de la anatomía humana perfectamente plasmados. Inclusive el fondo es cuidadosamente desarrollado. Se puede observar la actividad típica en la Atenas de la época. 3 años después de la primera exhibición de esta pintura, Gérôme fue nombrado profesor de pintura en la Escuela de Bellas Artes en París, donde instruiría a muchos estudiantes, tanto franceses como extranjeros. Si quieres ver más videos como este sobre la historia de la pintura,
puedes entrar en alguno de los enlaces a la izquierda o al playlist completo del curso arriba a la derecha. A continuación, vamos a analizar dos obras de Edouard Manet del mismo año, de 1863, Olimpia y la polémica pintura Almuerzo sobre la hierba. Pero eso será en el próximo video, porque este video se terminó. Chao.